estás aquí en este canal para no recaer, ¿cierto? Pues esta es una manera para evitar futuras recaídas. Y hola, ¿qué tal? Les saluda Jay Corriera, mutadores, ¿cómo están? Bueno, hace un tiempo un mutador que está en el grupo Mutadores Conscientes, link en la descripción de este grupo, este mutador tiene un canal de YouTube y dicho mutador publicó un video donde hablaba de la ansiedad y en una parte de ese video habló de que no medites porque te puede causar ansiedad. En su momento esto me chocó demasiado, me chocó porque es una total falacia, una total mentira. Incluso pues esa persona, yo le hice esta crítica constructiva, le mandé un video informándole de que muchas personas cometen el error de que piensan que meditar es reflexionar, que meditar es ponerse a pensar sobre su vida, cuando no, mi amigo, meditar es, hay muchas formas de meditar. Aquí te tengo este video, no te voy a explicar en este video qué es meditar, pero meditar no es pensar, no es ponerte a pensar sobre tu vida, filosofar, y no, eso no es meditar, que se entiende popularmente que como quien dice, ay, voy a hacer un negocio, ay, déjame meditarlo. No, en ese contexto, por ejemplo, se entiende que es pensar, pero realmente meditar no es pensar. Entonces yo le aconsejé a esa persona que reflexionara, incluso le dejé un video que fue específicamente este y me dejó en visto. Eso fue hace como 2 semanas atrás. Hoy se me vino un pensamiento, yo estaba aquí haciendo las labores de la finca y de repente me acordé de esta situación y me acordé, pero bueno, ¿por qué esta persona en algún momento dijo que meditar le daba ansiedad? Y pues se me vino un flechazo de lucidez, y es que efectivamente meditar te hace tener ansiedad, pero no de manera directa, sino de manera indirecta, y esa manera indirecta es sanadora. Es el único contexto en el cual te digo que es muy bueno y siente todo el potencial de tu ansiedad, porque es un contexto controlado. Es como un ejemplo, ¿no? Supongamos que estás en guerra y quieres saber si la bomba nuclear que tienes puede hacer el daño que necesitas al otro país. Supongamos que el otro país sea la adicción al porno. Entonces, pues tú tienes que saber si la bomba que tienes nuclear no va a ser una bomba que hace pim y hace un humito chiquito, sino al contrario, y hace boom. ¿Sí? Entonces vas a ir a un centro controlado, vas a ir a explotar esa bomba nuclear a ver si explota como crees que explota. Obviamente vas a hacer una prueba, entonces vas a hacer una explosión controlada para saber si dicha bomba va a hacer el daño suficiente a tu enemigo. Esta es una analogía suponiendo que el enemigo sea el PMO. Así mismo pasa con la ansiedad. La mayoría de los adictos tienen como detonante, o sea, de gatillo, de que de repente pues sienten ansiedad y esa ansiedad les invita a recaer, puesto que no soportan sentirse así. Entonces esto lo tengo en este video. Por ejemplo, aparece el título meditación, pero hablo de la dopamina bastante, donde digo que la dopamina está científicamente comprobada que cuando se siente aplasta el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. ¿Qué quiere decir? De que tu cerebro ha aprendido de que la manera más rápida de sentirse bien, o por lo menos dejar de sufrir, si es que en este momento sientes ansiedad, sientes algo en el pecho, sientes una preocupación o lo que sea, el cortisol es la hormona del estrés y la ansiedad, pues tu cerebro ya aprendió que la manera más rápida es ponerte a ver TikToks, ponerte a jalártela, ponerte a ver una serie en Netflix. Inmediatamente tu cerebro, cuando vive en piloto automático, se basa en escapar del dolor y acercarse al placer, y la dopamina hace esas dos cosas, nos aleja del dolor y nos acerca inmediatamente al placer. La inmediatez es algo que a nuestro cerebro le gusta muchísimo, porque hace 150.000 años tener un estímulo inmediato era algo buenísimo, pero actualmente los estímulos inmediatos, por ejemplo, tú coges tu celular, a 2 clips ya tienes Nopor, a un clip ya tienes TikTok, pues esos estímulos inmediatos, mi amigo, tu cerebro está diseñado para que hacen enganchados a ellos, pero realmente no son útiles. Hace 150.000 años en la sabana africana sí que eran funcionales, pero actualmente no. Pero seguimos siendo biológicamente idénticos a ese cromañón de hace 150.000 años. No hemos evolucionado nada, seguimos siendo Homo sapiens sapiens. ¿Qué pasa? Bueno, volviendo al tema, efectivamente cuando tú meditas, conectas con la no imperiosa necesidad de constantemente estar consumiendo algún estímulo dopamínico. ¿Conectas con qué? Conectas con quietud, soledad y silencio, QSS. Y como te hablé en este video, que por cierto es uno de los mejores videos que tengo, pues te hablé que nosotros debemos de acostumbrarnos a ser capaces de vivir en QSS, quietud, soledad y silencio. Y es en quietud, soledad y silencio donde aparece nuestra sombra, la sombra de Carlos Carl Jung, esa parte de nuestra psicología que hemos rechazado, que hemos reprimido, y de donde viene nuestra ansiedad, de donde viene nuestro estrés, muchas veces un estrés que lleva con nosotros desde hace meses o incluso años, o sea, estrés cronificado en nuestra personalidad. O sea, no es porque tengamos objetivamente motivos para estar estresados, sino porque hemos cronificado estrés en nuestro pasado y eso se ha vuelto en una carga en nuestra psicología.
Todas esas cosas, estrés, ansiedad, traumas, situaciones difíciles en nuestro pasado se van acumulando en nuestra sombra. Y adivina, mi amigo, tú cuando conectas con tu sombra, ¿en qué contexto son cuando conectas con tu sombra? Cuando te quedas solo en casa, por ejemplo, cuando de repente no hay estímulos con que estimularte, valga la redundancia. Estás un fin de semana, no tienes nada que hacer, supongamos que no hay luz en tu casa, se fue la luz, y digo que se fue la luz haciendo referencia como que no hay internet en tu casa, entonces tu celular ya no tiene acceso a estímulos dopamínicos, de repente te diste cuenta que te empezó a entrar ansiedad, y démonos cuenta que en ese contexto específico donde no tienes nada que hacer, estás solo en tu casa, es un fin de semana, se fue el internet, o sea, ya es el contexto idóneo para QSS. Y la QSS, cuando se tienen cosas en el subconsciente, cuando se tiene una sombra cargada, mi amigo, cuando tú entras en QSS, esa sombra empieza a aparecer, y aparecer no de manera objetiva y de manera que, uy, sí, me apareció este trauma como pensamiento, no, te aparece como una respuesta emocional nerviosa, una respuesta emocional nerviosa que es la típica ansiedad. Entonces, volvamos a esta equivocación de este youtuber. Él, estoy suponiendo, ¿no? En su mente, seguramente su subconsciente está bastante cargado. ¿Y qué pasa cuando tú tienes un subconsciente bastante denso? O sea, haciendo referencia de que tienes ansiedad acumulada, estrés cronificado, carencias afectivas, bueno, tienes toda tu mierda en tu subconsciente, la parte de la sombra, ¿vale? Pues de que cuando efectivamente hasta ahora empiezas a meditar, que por cierto, si hasta ahora empiezas a meditar, estás hasta ahora saliendo del PMO realmente, porque no hay manera de salir del PMO o de cualquier adicción si no te desidentificas de la parte de donde está la adicción. ¿Que cuál es la parte donde está la adicción? En el inconsciente. ¿Que cuál es la parte que puede trascender al inconsciente? La parte consciente. Entonces, si tú hasta ahora estás meditando, si tú hasta ahora estás haciendo técnicas mindfulness, que si no sabes qué carajos es, pues tienes toda una lista de reproducción de prácticas de conciencia. Todos los videos de este canal tienen en su descripción una lista que se llama prácticas de conciencia. Y pregúntense, mutadores, ¿por qué mutadores conscientes? El título de este canal, ¿no será porque la importancia de las prácticas de conciencia es fundamental? Entonces, seguramente este individuo hasta ahora ha estado empezando a meditar, y pues efectivamente tú, si hasta ahora estás empezando a meditar, pues lo más probable es que hasta ahora estás enfrentando a tu sombra. Hasta ahora te estás dando cuenta de esa parte subconsciente que aflora en QSS, y esa parte subconsciente que aflora en QSS no te va a hacer sentir bien, no te va a hacer sentir feliz. Por eso es que meditar es para valientes, para hombres. Y meditar no solamente, ay sí, medité un ratico, media hora en el día, y meditas cada 15 días, y eso cuando ya estás mal, cuando ya necesitas meditar. No, mi amigo, estamos hablando de la constancia. Tengo varios videos hablando sobre cómo generar hábitos, entre esos que generar hábitos es el hábito de hacer una rutina consistente. Entonces, volviendo al caso, este individuo seguramente hasta ahora empezaba a meditar y tenía muchas cosas en su sombra, no estaba acostumbrado a estar en QSS, y pues efectivamente se dio cuenta que ponerse a meditar, o sea, ponerse a quedarse en quietud, soledad y silencio, porque date cuenta, tú cuando meditas estás solo, ¿cierto? No meditas alrededor de gente, estás en silencio, ¿cierto? No te estás bla 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 hablando y generando pensamientos ahí a través de tu léxico, y también estás quieto sentado. Supongamos que lo haces en flor de loto, la típica posición de las piernas, aplicas estas tres cosas, pues efectivamente si son tus primeras veces y si tu sombra es bastante densa, pues esa sombra va a empezar a aparecer. Y este individuo hizo la asociación de que, uy no, si medito me da ansiedad, entonces el problema es la meditación, entonces voy a hablar de que la meditación es mala porque me doy cuenta de que a mi experiencia meditar me da ansiedad, entonces como que meditar no sirve porque te da ansiedad. Estás rascando la punta del iceberg al llegar a la conclusión de que meditar te da ansiedad. No digo que no sea así, claro que es así. Cuando tu sombra es bastante fuerte, claro que es así, pero estás haciendo aparecer la ansiedad de tu sombra, la ansiedad de tu carga emocional subconsciente almacenada y rechazada por X situaciones de tu vida. Por ejemplo, si tú no has aceptado que eres un adicto a la pornografía, esa adicción va a estar en tu sombra, y si no sacas la adicción de tu sombra, no vas a poderla sacarla de tu vida. Si quieres saber cómo sacar tu adicción de tu sombra, tengo este video. Efectivamente, este individuo hasta ahora estaba rascando la punta del iceberg y llegó a esa grandísima conclusión, una grandísima conclusión que está muy mal. Bueno, aquí la cuestión no es contra la persona, aquí la cuestión es contra su argumento, por eso estoy dando la explicación. Esa persona tiene muy buen contenido, no voy a decir quién es. Y es por eso, mi amigo, que tienes que quedarte en QSS en contextos controlados. Porque ¿qué pasa si tú casualmente tu QSS, quietud, soledad y silencio, no lo controlas y no estás acostumbrado a vivir dentro de él?
el ejemplo que ya te nombré, ¿no? Que estás un fin de semana, no tienes nada que hacer, se te fue el internet, pues estás QSS. Pues por ejemplo, en el caso de este individuo que no esté acostumbrado a estar en QSS, pues efectivamente no va a soportar la ansiedad de su pecho, no va a soportar el hecho de que su sombra empiece a florecer somatizándose en su sistema nervioso. Esta persona, como no está acostumbrada a enfrentar su QSS, o lo que es lo mismo, no está acostumbrada a enfrentar su sombra que aflora en QSS, pues adivina, mi amigo, cuál es la manera más rápida de aliviarte tu ansiedad. Como ya te lo expliqué hace unos minutos, el Fact Time Visualización No Por. Esa es la manera más rápida, bueno, junto al TikTok, que incluso es hasta más rápido de acceso. Por eso debes de provocarte conscientemente QSS, para que aprendas a vivir con él, para que aprendas a sentir lo que este te hace sentir. Por ejemplo, una de las cosas que el QSS más te hace seguramente sentir es aburrimiento. Y el aburrimiento es el detonante, uno de los detonantes más poderosos que está en las mentes de la mayoría de adictos. Entonces, si tú no soportas, si tú no observas, si tú no vives tu aburrimiento en contextos controlados, o sea, haciendo referencia a la analogía que hablé de la bomba nuclear, si tú no haces a explotar esa bomba nuclear en contextos controlados, a ver qué pasa, a ver si es tan poderosa como para mandársela a tu enemigo, porque supongamos que esa bomba nuclear no es tan poderosa y no destruye de un solo golpe a tu enemigo, y tu enemigo queda moribundo y tu enemigo alcanza a devolverte otras bombas nucleares, pues mi amigo, al final, por no haberte dado cuenta si tu bomba nuclear funcionaba, pues tu enemigo al final te devolvió el golpe y hasta el doble. Entonces es muy importante en contextos controlados hacerte provocar malestar emocional, que es fácil cuando se tiene una sombra acumulada, y es en QSS hacerte provocar este tipo de cosas, sentir conscientemente exactamente qué es lo que esto te provoca y aprender a ser un varón. Aprender a ser un varón en aguantarte lo que tengas que aguantarte, lo que tu sombra te tenga que comunicar, observarla. Y bueno, esto ya es un tema para otros videos, cómo trabajar tu sombra. Pero bueno, la conclusión es esta: que no te pase lo de mi amigo. Medita, no le tengas miedo a tu soledad, no le tengas miedo a tu silencio, no le tengas miedo a tu quietud. Observa lo que esta te haga sentir, porque si no aprendes a aguantarte en contextos controlados lo que tu sombra te hace sentir, mi amigo, cuando menos te lo esperes, como no estás acostumbrado a aguantar tu sombra, a soportar tu QSS, pues cuando este aparezca te va a hacer recaer. Y adivina, estás aquí en este canal para no recaer, ¿cierto? Pues esta es una manera para evitar futuras recaídas, enfrentar tu sombra. Así que soy Jacob Rivera, Mutadores, nos estamos hablando. Contenido como este no existe, suscríbete.